la hermana White dice, si nosotros no nos damos cuenta de los tiempos en los cuales vivimos, va a ser tan fatal como aquella generación que vivía en los tiempos de Noé. No se dieron cuenta. Mira, dos cosas pasaron con Noé que se deberían haber dado cuenta. Primero se murió Matusalén. Matusalén era el abuelo de todo el mundo, o tío, o tío abuelo, o tío abuelo, tío, no sé. La cosa es que era el hombre que había vivido más tiempo que cualquier otro en la historia del mundo, y todos conocían al abuelo Matusalén y sabían que su nombre significaba, cuando yo me muero, entonces va a venir. Y cuando unos meses antes del diluvio se muere Matusalén, tenía que haber repercutido por todos lados en los periódicos, los canales de televisión y radio de ese día. Yo no sé si había, pero vamos a ver, decidir. Todo el sistema de comunicación se activó. Matusalén se murió. ¿Y qué significa? Cuando él se muere, entonces vendrá. ¿Y qué va a venir? Bueno, aquí tenemos a Noé que dice que va a haber un diluvio. Deberían haberse despertado. Y después el día que entraron los animales al arca, ¿qué excusa tenían? Solo Dios puede hacer eso. Entraron al arca, ya les quedaba, los dos testigos habían recibido la muerte de Matusalén, y el segundo testigo, en la boca de ¿qué? 2 o 3 testigos se establece la cosa. Entonces tenían sus dos testigos. Ahora, ¿entro o no entro? Ahora decídete, ya tienes la evidencia. Y lo mismo está pasando hoy en día. Dios va a dar evidencias al mundo. Pero primero tiene que tener alguien que va a predicar el mensaje, y hemos hablado de eso. Ahora vamos a hablar de cuánto tiempo tengo para prepararme, cuán cerca estoy a esos eventos. Vamos a mencionar en rasgos grandes porque tengo solamente media hora. ¿Ya? No tenemos 1 hora y media como esta mañana, pero vamos a darle rápido. Primero, en Mateo 24:22. Mateo 24:22, tenemos aquí unas palabras que habló Jesús y dijo: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie o ninguna carne sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estamos hablando, ninguna carne, nadie, significa que todo el mundo estaría por morir. Si Dios no acorta el tiempo, toda la raza humana desaparece. ¿Sí? ¿Es lo que dijo Jesús? Toda carne, ¿qué significa? Todo el mundo. Ya. Entonces, si Dios no acorta los tiempos, Satanás lograría destruir la raza humana. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿O qué ha pasado en tiempos modernos? Que Satanás ha buscado destruir la raza humana. Número 1. ¿Saben ustedes que cuando explotaron la bomba atómica, la primera vez, ¿han visto la película? Una bola de fuego. Eso era un momento tan solemne porque los científicos casi todos creían que las temperaturas iban a ser tan altas que la atmósfera se iba a encender y que todo el mundo se iba a quemar, pero lo explotaron igual. Si no fuese la misericordia de Dios, todo el mundo se hubiese muerto en aquel entonces. Eso era el plan de Satanás. Pero Dios protegió y no se destruyó el mundo. Ahora, ¿qué más está haciendo Satanás ahora? ¿Y por qué Satanás lo está haciendo? Aquí, aquellas personas que quizás me van a ver algún día predicar en el internet o están en su casa, quizás algunos que son masones, otros son sociedades secretas, otros pertenecen al nuevo orden mundial, todos los de ustedes que nos van a ver por internet, hago una pregunta. ¿Por qué Satanás quiere destruir al mundo con tanta urgencia? Bueno, escuchen el resultado. Satanás sabe que hay un gran conflicto. Hay un gran conflicto y él tiene sola una esperanza. Él perdió la batalla en la cruz. Cuando Jesús murió, él sabía que algún día iba a morir. Pero, ¿cuál es la esperanza? ¿Por qué sigue peleando Satanás? Lucifer, lo que era Lucifer, lo que algunos le llaman el gran arquitecto, y tiene sus nombres, ¿no? Dragón y otras cosas. ¿Por qué? Aquí en Altiplano le dicen el tío. Perdona, yo no quiero ser, él no es mi tío, perdón.
¿Ya? Y hay un pueblo en el altiplano que cree que hay una gran montaña, que hay una víbora ahí y que de esa víbora ellos nacieron. Todas las mentiras que Satanás pone, como si Satanás fuese la gran serpiente que nos dio la vida. Por favor, él es un ser creado también, él no puede dar vida a nadie. Él puede destruir vidas, pero no puede dar vida. Entonces, Satanás tiene una sola esperanza, y lo mencionaron esta mañana. La esperanza es, si Dios nunca logra replicar su carácter en su pueblo, el gran conflicto no se puede resolver. Satanás dice, nadie puede guardar la ley de Dios. Nadie. Adán no pudo. Bueno, Jesús lo hizo. Pero Jesús era Dios y hombre. Es la excusa. Jesús era Dios y era hombre. Entonces él pudo, pero los hombres no pueden. Entonces Dios dice, te voy a mostrar no solo una persona, te voy a mostrar 144,000. O sea, para mí es una imposibilidad, es una locura que Dios escoja a tanta gente. Que muestre solo uno es suficiente. Pero va a mostrar 144,000, sea literal o simbólico, es miles. Y es casi imposible, humanamente diciendo, que Dios encuentre uno. Pero Dios dice que es posible. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo es justamente, Él es nuestro ejemplo en todo. Entonces, si Jesús se sometió enteramente a su Padre y por su poder divino de Dios, su Padre, no de Él pudo guardar, nosotros también podemos someternos al poder de Dios y dejar que Él nos controle. Ese es el argumento. Satanás dice, no se puede, Dios dice, se puede. Bueno, si Satanás logra destruir toda la raza humana antes que Dios logre demostrar la evidencia, nunca se puede resolver el plan de salvación. ¿Están entendiendo? Satanás quiere destruir la raza humana antes que Dios coloque la evidencia en la mesa. Por eso está buscando destruir. Y ustedes del Nuevo Orden Mundial y de sociedades secretas que están trabajando y buscando, lo raro que no se entiende, ¿por qué están destruyendo su propia casa? Y también van a ser destruidos también. Los científicos que trabajan en esas empresas americanas y europeas que están buscando la forma de crear un agujero negro, saben que se van a autodestruir. Pero siguen trabajando porque hay muchas ventajas. Pero están trabajando con el propósito de destruir su propia casa, su propia vida, su propia familia, su propio mundo. Porque se le preguntó al director del centro CERN en Suiza, se le preguntó, doctor, si ustedes logran crear un agujero negro, ¿eso no va a destruir el universo? No, dice, no va a destruir el universo, solo va a destruir este pequeño planeta. Pero pregunto, ¿acaso no quieren la gente comprarse su carro, poner su casita, comprar un terrenito bonito, poner árboles frutales, arreglar? No todos buscan tener un lugar cómodo para vivir. Entonces, ¿por qué yo estoy trabajando tiempo entero para destruir mi propia casa? Es que son esclavos a la avaricia, son esclavos al dinero, son esclavos, y quizás los que entran a la masonería a bajo nivel no entienden, pero cuando lleguen a niveles más altos, ahí aprenden que tienen un Dios que se llama Satanás. Y tienen que sacrificar a los niños para ascender a los mayores niveles. Una señora, el doctor Walter Feit, me contó en su sermón una vez y me confirmó en persona cuando él vino a Santa Cruz para predicar con batallas de fe. Él me confirmó que una hermana y esposa de profesor ahí en la Universidad Adventista, no me dijo cuál, no quería decir cuál Universidad Adventista. Ella dijo, mi esposo es masón de alto nivel y es profesor en la Universidad Adventista. Y hay otros masones. Y él me hizo tener un bebé para sacrificarlo. Y lo sacrificó para que él alcanzase al mayor nivel. Entonces Satanás requiere sangre humana, como siempre. Baal es Satanás. Y siempre sacrificar la sangre humana es lo que él pide. Entonces, para que cuando llegan a ese nivel, ya no son libres. Aquí en Bolivia cantamos, ¿no? Sobre la libertad. ¿Cuál es el himno nacional? Boliviano es el...
¿Ah? Morir antes que esclavos vivir. Morir antes que esclavos vivir. Morir antes, ¿no? ¿Y los peruanos? ¿Ah? ¿Qué cantan los peruanos? Somos libres, seámoslo siempre, ¿no? Entonces, ¿y los mexicanos? Mexicanos al ritmo de guerra. ¿Para qué? Para defender la libertad. Todo el mundo quiere la libertad, pero Satanás tiene puros esclavos. Pueden ser presidentes, pueden ser eruditos, pueden ser doctores, pero todos son esclavos cuando te entregas a Satanás. Y él los pone a trabajar para destruir su propia casa. ¿Qué tipo de pago es eso? Te da una casa, te da un carro, te da dinero, pero al final destruyes todo. Entonces Satanás tiene ese propósito de destruir el mundo. ¿Y por qué lo hace? Y Dios sabe que Satanás quiere hacerlo. Por eso dice Mateo 24:22, Jesús dijo, si no acortase el tiempo, toda la raza humana, ¿qué más estamos haciendo qué más se está haciendo en el mundo para destruir? Los pescados, las ballenas, los pájaros, miles. ¿Por qué caen? ¿Por qué miles de pájaros repentinamente caen muertos? ¿Por qué? Porque hay veneno en el aire. Se riega el veneno con los aviones. Los pájaros volando inocentemente entran a una nube de veneno. ¡Chum! Todos a la muerte. Las ballenas nadando en un mar tan grande y tan hermoso como Dios ha hecho, entran a un veneno y 10, 20, 30, 50 ballenas se mueren. Miles y cientos de miles de pescados en Chile y por todas otras partes del mundo, en Asia. Estamos destruyendo al mundo. Se ha descubierto, el gobierno americano sabe crear terremotos, sabe crear huracanes, sabe calentar la atmósfera en tal manera de que cuando sueltan el calentamiento, esa temperatura tiene que liberarse en huracanes. Saben cómo meter miles de millones de vatios de energía al imán, que el mundo tiene su campo magnético. Lo meten ahí a una frecuencia de 400 Hz, que es 400 ciclos por minuto, y a la misma frecuencia, y la Tierra empieza a temblar a la misma frecuencia. Es como un vaso que tú le pones. ¿Han hecho ese experimento con su dedo? El vaso empieza a vibrar a un ritmo de, ¿cómo se llama? Resonancia. O una señora que es soprano, ¡pum!, se revienta el vaso. ¿Han visto eso, no? ¿Qué? Son la resonancia. Y si tú la tierra lo haces resonar, empieza a temblar. O un carro que está yendo en un camino de tierra, donde tiene así, va a un ritmo y casi te sacan los dientes, ¿no? Entonces, si logras hacer, ahora sabemos cómo hacer eso. El terremoto, los tsunamis, muchos son causados por hombres, y en los últimos días Satanás va a tener agentes que tienen poder para destruir la tierra. Pero Dios está controlando. Como dijimos esta mañana, los ángeles están aguantando los vientos hasta que se termine de predicar el evangelio. Y después van a soltar. Y Satanás va a tener control completo de los finalmente impenitentes. Entonces, hay poco tiempo. Y si Dios no acorta el tiempo, toda raza será destruida. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, vamos a empezar rápidamente revisando. ¿Cuántos días hay en la semana? 7 días. ¿Cuántos años hay en el año sabático, en la semana sabática? 7 años. El 7º año se descansaba la tierra y no se sembraba ni cosechaba. ¿Cuántos años hay en un jubileo? 49 más el 50, número 50. 7 por 7. ¿Cuántos miles de años hay en la historia del mundo? Un total de 7. 6 en la tierra y el milenio en el cielo. Entonces, pregunto, anoche, cuando se puso el sol, si alguien está trabajando el viernes en la tarde y no ha terminado su trabajo y se pone el sol, ¿puede negociar con Dios? Dame una horita más. Extiéndeme el sábado un poquito antes que venga el sábado. ¿Se puede negociar con Dios o cuando se pone el sol es sábado? No hay cómo negociar. ¿Están de acuerdo? Ya. Y cuando se terminen los 6.000 años, ¿se negocia o no se puede negociar?
Se terminan los 6.000 años, se acabó. Punto final. Burro animal. Así yo aprendí cuando era niño. Entonces, se terminan los 6.000 años, es 1.000 años en el cielo. Hay solamente 6.000 años para esta tierra. Ahora, Dios puede acortar los tiempos, pero no va a extender. Entonces, lo que queremos saber ahora es, ¿cuán cerca estamos a los 6.000 años? Porque si estamos cerca de los 6.000 años, ya podemos saber que estamos cerca al milenio. Y el milenio empieza cuando venga Cristo. ¿De acuerdo? Quiero ver sus manos, si estamos de acuerdo. Muy bien, gracias. Ok. Entonces, vamos a empezar. No voy a ponerlo todo allí porque eso se demora 1 hora para que yo coloque los números. A mí me dicen que más interesante predico cuando no tengo gráficos. Si pongo gráficos, estoy mirando los gráficos y no, tío, más aburrido eres. Entonces, a veces tengo que poner porque tengo algo que ilustrar, pero les quiero, usen su imaginación. Vamos a empezar con los patriarcas. Sabemos cada uno, tras uno, sabemos Adán, 130 años hasta Set y continúa todas las cosas. Bueno, uno calcula todo y casi todos los eruditos que yo he visto acuerdan que fue 1657 años o 58, dependiendo qué año comienza 0 o al año 1. Pregunto, ¿la historia del mundo comienza antes o después del año 1? Antes. Porque antes que había sol y luna, no había cómo marcar tiempos. Entonces, después que se creó el sol y la luna, recién empieza el tiempo. ¿Correcto? Porque antes, ¿cuál año? No sabemos qué año era. Sabemos que era el año antes que el año 1. Bueno, entonces, en 1500, a ver si me recuerdo, 1657 más o menos, después de la creación, después de que entró el pecado, porque antes que entró el pecado no se contaba tiempo, era eternidad nomás. Pero repentinamente entró el pecado, Adán y Eva afuera. Hoy, otra pregunta. Aprendí de un amigo, un estudio que hizo. El día que pecó Adán tenía que haber muerto, ¿sí? El día que pecares, morirás. Pero no murió. No, es que 1000 años. No. Tenía que haber muerto como dijo Dios. Pero Dios se interpuso y prometió en Génesis 3:15 de que iba a mandar un Salvador. Entonces sacrificaron a un animal. Jesús mismo tuvo que sacrificar el primer cordero. Y le sacó los cueros y le mostró cómo cubrirse su desnudez. Ese día hubo expiación, ¿sí o no? Expiación. Entonces ese día era el primer día de expiación. Era el otoño. Hablando de como parte norte, este hemisferio norte, el otoño es septiembre, octubre más o menos. Ese era el primer día de expiación. Comenzó con el pecado, el mismo día que pecó Adán y Eva. Y el día de expiación no es por accidente. De año en año fue el día Yom Kippur celebrando el día de expiación. ¿Y cuándo termina la historia del mundo? Igual. Termina el tiempo de gracia. Estamos viviendo en el gran día antitípico del día de expiación. Cuando termina ese día antitípico de expiación, cuando el tiempo de gracia se cierre, ahí entran los últimos días, la angustia de Jacob, se declara el día y la hora y viene Cristo. Todo funciona con el plan del santuario. Si quieres saber lo que Dios va a hacer, estudia el santuario. Si quieres saber cuándo van a hacer, estudian las fiestas. Eso es lo raro, Yo me crié pensando que no, las fiestas no sirven para nada, pero Jesús observa las fiestas. ¿Cuándo entró al lugar santísimo? ¿Una semana antes, una semana después o en el día exacto? ¿Y por qué Jesús lo hizo en el día exacto? Porque era su día. Él lo puso y él cumple con su propio calendario. ¿Cuándo murió en la cruz? La Pascua. ¿El día exacto o un día antes o después? Exactamente, a la hora. ¿Sabía a qué hora iba a morir Jesús? Sabía. En el momento que estaban sacrificando el cordero, en ese momento murió Jesús.
El cordero se escapó, se rompió la cortina de arriba para abajo por una mano invisible y murió Jesús. Él sabía que iba a morir a esa misma hora. Todo al día y la hora cumple Dios, de acuerdo con su calendario. Estuvo Jesús 40 días aquí en la tierra después que resucitó. ¿Y por qué no 50 días? Porque tenía que ir al cielo y recibir el ungimiento como sumo sacerdote el día 50, que se llamaba Pentecostés. Y cuando Jesús fue ungido como sumo sacerdote, ahí cayó la lluvia temprana. Y él entró al lugar santo para iniciar su trabajo de sacerdote. Y cuando ya en 1844, en el 22 de octubre, entró al lugar santísimo, él comienza su trabajo de sumo sacerdote en el lugar santísimo. Pregunto, cuando vuelva, ¿va a ser al azar o va a ser en un día específico? El día y la hora él lo va a anunciar, pero ya sabemos el periodo. Sabemos que va a ser en el otoño, después que se cierre el tiempo de gracia. ¿Y cuándo se cierra el tiempo de gracia? En el otoño, en el Yom Kippur. Aproximadamente, vamos a saber, se va a revelar, pero por lo menos estamos entendiendo los tiempos, ¿sí o no? O sea, no sabemos exactamente, pero sabemos aproximadamente y podemos estar listos. Entonces, si vamos sumando la cronología, después del diluvio pasamos a Abraham sabemos, todo eso sabemos hasta que llegamos a los reyes de Israel. Podemos calcular 430 años después que entró Dios en un pacto con Abraham, es la salida en el Éxodo, el gran Éxodo. Y 480 años exactamente después que salieron en el Éxodo, es cuando Salomón empieza la construcción del santuario, en su 4º año. Así que, tranquilamente, sin perder un solo año, llegamos hasta el momento de Salomón. De Salomón para acá también se puede calcular. Y cuando ya llegamos a los últimos reyes, como cuando Nabucodonosor y Babilonia, y cuando llevaron a los 70 años y la orden para reconstruir, 457 para reconstruir a Jerusalén, todo eso ya está en el calendario moderno, podemos calcular. Ahora, puede haber desacuerdos pequeños, pero no hay desacuerdos grandes. Algunos calculan 2022, aunque ya es un poco tarde para que sea 2022. Entonces, aparentemente hay algo que hay que calcular mal. Algunos calculan 2027, otros calculan más o menos 2031. El que más lejano he escuchado, 2043. Pero si estamos en 2020, faltan 23 años y nadie ha calculado una fecha después de 2043. ¿Cuántos esperan? Supongamos, yo soy uno que cree que es mucho antes que 43, pero supongamos que si 2043 fuese correcto, ¿cuántos pensamos estar vivos si no nos morimos de un accidente o enfermedad? En 23 años, ¿cuántos calculan que pueden estar vivos? A ver, levanten las manos. 23 años. ¿O tienen 100 años de edad? No, pues si tienes 70 o menos, probablemente vas a estar acá. Sí, levanten la mano o se van a morir todos. Por favor, ya, ok, muy bien. Ya, entonces, la mayoría de nosotros esperamos estar vivos en 23 años, ¿sí o no? Sí. Ya, yo no soy creyente que va a ser 43 y le voy a explicar el por qué. Pero sin embargo, tomé la última fecha. ¿Estamos en la última generación, sí o no? Sí. No solo por calcularlo, pero por las evidencias de las profecías que se están cumpliendo. La tierra se está autodestruyendo. Los terremotos están yendo verticales, el número de terremotos en un año y desastres. El ambiente está cambiando. Profecía de Roma, Estados Unidos, ya se ha cumplido. Falta nomás que erijan la imagen a la bestia. Falta eso nomás, para después llegue la ley dominical. La ley dominical ya está aprobada a nivel mundial. Se llama la ley del medio ambiente. Laudato si. Por favor, muchos adventistas están roncando pensando que algún día va a haber una ley dominical. Mentira, no va a haber. No es tan estúpido Satanás para despertar a los adventistas. Todos están esperando. Cuando llegue la ley dominical, no va a haber una ley dominical. No se va a llamar eso. Se llama el medio ambiente. Laudato si originó con eso.
Y cuando se aprueba a nivel mundial, ya está aprobada. Las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos un poquito ha resistido a enforzarlo, pero la presión es alta y por todos lados, entonces ya él también más o menos ya acordó y solo falta un desastre. Si llega un desastre natural, eso va fácilmente, no un desastre por aquí y por allá, uno grande, va a ser una señal al mundo y también las economías cayendo, todos van a acudir, tenemos que acudir a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Y la primera cosa que van a decir, bueno, hay que pasar leyes para guardar la ley de Dios. Ahora me interesa una cosa, el mundo cristiano, en Estados Unidos por lo menos, y creo no tanto en otras partes, pero todos creemos igual, creemos que Dios creó a una mujer y un hombre para formar un hogar, ¿sí o no? Sí. Primero el hombre, después la mujer, y el hombre y la mujer era un matrimonio y era para la procreación y protección de la raza humana, ¿sí o no? Sí. Entonces, la familia ha llegado bajo ataque, familias homosexuales, 2 mujeres, 2 hombres criando a hijos, por favor. Es como 2 toros y 2 vacas, ya. Los que hemos trabajado en ganadería, las vacas no son tan tontas como los humanos. El toro sabe lo que es una vaca y la vaca sabe lo que es un toro. ¿Sí o no? Un gallo y una gallina. Por favor, somos tan tontos como seres humanos y queremos cazar a 2 gallinas y 2 toros. Entonces, nosotros, hay un ataque sobre la familia, pero nosotros como cristianos queremos defender a la familia que Dios creó. Amén. Entonces nosotros creemos que Dios no puso la homosexualidad y que la Biblia claramente habla en contra de eso porque destruiría la raza humana. Imagínate si todos se convierten en homosexuales, ya no habría niños. ¿Sí o no? Correcto. Es una forma de destruir la raza humana. Entonces, pero los cristianos tienen que entender, en los 10 mandamientos no habla nada en contra de homosexualismo. Y si tú crees que los estatutos todos se fueron a la cruz, crucificados y no existen, ¿cómo vas a defender tu posición que homosexualismo es un pecado? Tienes que ir a los estatutos para definir lo que es, no cometerás adulterio. Porque el argumento es, si yo soy fiel a mi esposo, un hombre a su esposo, yo no cometo adulterio. No, pero la Biblia habla en contra. ¿Pero dónde en los 10 mandamientos? No en los 10 mandamientos. En los estatutos se define lo que es las relaciones sexuales en la familia. Entonces nosotros vemos que Satanás está buscando destruir al mundo. Y sumando todo, llegamos a varias fechas. 2022, 2027, 2031, 2043. Muy bien, esas son las fechas que 2035 escuché de un amigo una vez. Él calculó algo, no sé. Bueno, lo importante es que una de esas fechas va a estar muy cerca a la realidad. Y todas las alternativas terminan en nuestra vida. Todas nos llevan al reconocimiento que estamos viviendo en los últimos años de la historia del mundo. Pero los eventos finales, el Papa se está reuniendo con los educadores, se está reuniendo con los financistas, se está reuniendo con todos los líderes de la tierra, están preparando para algo. Una nueva economía, el control que nadie puede comprar ni vender, todo eso está en preparación y la ley dominical que está escondido ya está aprobada por las Naciones Unidas, todas las naciones han aprobado. Es verdad que ellos no saben Roma sabe lo que está haciendo. Ellos no saben lo que están haciendo. Cuando ven a Australia cómo se está quemando, piensan, bueno, hay que hacer algo para proteger el medio ambiente. Así que lo aprueban sin saber que dentro de ahí es como una carnecita que se le pone a un anzuelo. El pez piensa que es muy rico comer esa carnecita, esa carnada. Pero dentro de la carnada está un anzuelo. Y todas las naciones aprueban sin saber que hay un montón de anzuelos. Entonces, no es culpa de las naciones, pero es por ignorancia. Por eso el pueblo de Dios, por lo menos el pueblo de Dios no debe ser ignorante. Si son ignorantes, es culpa propia. Porque tenemos toda la evidencia, tenemos los sermones. El problema es cuando yo escucho a un pastor o un administrador que diga, tenemos 100 años hasta que venga Cristo. Eso es lo que piensan. No, eso es lo que piensan. La mayoría piensan que podía ser más de 100 años.
demuestra una ignorancia total de la cronología del mundo. Y si tú no sabes los tiempos en los cuales vives, ¿cómo vas a poder defenderte? ¿Cómo vas a poder predicar que Cristo viene pronto cuando tú piensas que no va a venir pronto? Si yo pienso que Cristo no va a venir más de 100 años, mejor me conviene firmar hacer asignatario de un convenio entre las iglesias. Mejor me hago amigos con Roma, porque si Jesús no viene en 100 años, entonces esto lo que está pasando no tiene nada que ver con los eventos finales. Y van a recibir la marca de la bestia. ¡Qué triste! Teniendo tantas verdades en la mano, van a firmar un documento de unidad y adulterio espiritual. Porque todos los reyes de la tierra cometen adulterio con la gran ramera. Y las iglesias también. ¿Y cuántos administradores adventistas también han firmado? Muchos presidentes de uniones y en la asociación general. Ignorancia. Yo no digo que son malos. No, hay algunos malos que son infiltrados, pero la mayor parte no son malos. La mayor parte son ignorantes. Pero si los ciegos guían a los ciegos, ¿qué le pasan a los dos? Los dos se caen al hoyo, al pozo, y se mueren los dos. Ignorancia. Yo puedo decir, yo voy a saltar de un avión sin paracaídas y no me voy a matar. ¡Qué ignorancia! Puedes ser sincero, pero sinceridad y ser bueno, igual te vas a morir. Entonces la ignorancia te mata. Alguien me dijo, pero pastor, si yo voy a estudiar, la educación es cara. Yo le dije, la ignorancia es más cara. ¿Sí o no? No tienes que ir a la universidad para educarte. Uno de los más eruditos nunca estudiaron nada, pero eran muy inteligentes. Y en el internet hoy en día tú puedes sacar tu doctorado. No digo el título, digo que hay tanta información. ¿Quieres aprender de neurología? ¿Quieres aprender de electrónica? ¿Quieres aprender de ingeniería? ¿Quieres aprender de cirugía? Venga lo que venga, lo vas a aprender en el YouTube. Hay alguien que ha hecho. Mi padre muchas veces quiere soldar un aparatito, quiere hacer algo, y dice, ¿cómo reparo esa bomba? Jack, mira, circuitos, ¿cuál circuito tiene? Tiene circuito delta, tiene, a ver cómo está. Ya, va y lo repara. ¿Y dónde aprendió? En la universidad de YouTube. Entonces, nadie tiene excusa para ser ignorante. Si tuviesen el interés para estudiar, ellos aprenderían. El problema es que no tienen interés. ¿Sabe por qué? Porque la venida de Cristo no les interesa. Si Cristo viene en unos pocos años, me va a interrumpir mis planes. Acabo de ser el nuevo presidente de la misión. Yo no quiero que Cristo venga. Algún día voy a ser presidente de la unión y algún día voy a trabajar en la división. Entonces la venida de Cristo me interrumpe mis planes que tengo. O recién mi padre se murió, me dejó su herencia. Ahora ya soy el propietario de una nueva empresa. Ahora yo tengo muchos años para trabajar. Recién me voy a casar. Y quiero tener hijos y nietos todavía. No, que no venga Cristo todavía. ¿Pero entienden? Como en los días de Noé. ¿Qué hacían en los días de Noé? Se estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y se lo llevó. El día antes que vino el diluvio había un banquete. Comieron de todo. Algunos se casaron, fueron en su luna de miel y el siguiente día se ahogaron. Nosotros somos así, el mundo va a ser así. Entonces, hermanos, quiero mostrarles un poquito de cuán cerca estamos, un poquito más cerca. Ya no quiero poner fechas porque nadie sabe el día ni la hora, pero vamos a aproximarnos un poquito. ¿Es 2022? Dudo. ¿Por qué? Aunque Dios podría cortar, pero también Daniel 12 nos da información de tiempos literales que tienen que pasar. Eventos que tienen que pasar también. Entonces, 2022 lo ponemos a un lado. ¿Cuál es la alternativa? 2027, la siguiente. ¿Y por qué 2027? Bueno, estudiando el asunto, uno llega a 2027, sí hace lo siguiente. Si tomas todo, si agarras los jubileos, ¿cuál fue el primer jubileo que sabemos que había?
El primer jubileo comenzó cuando salieron de Egipto, cuando tomaron posesión de Canaán y cuando se terminó el maná. Entonces empezaron a sembrar y a cosechar y comenzó el primer ciclo de 7 años y 7 años y 7 años y empezó el jubileo. ¿Entienden? Del momento que empezaron a sembrar y cosechar, empiezas a contar. Y se sabe, solamente tienes que leer la Biblia y contar y vas a calcularlo. O sea, 40 años para entrar y unos años para comenzar a conquistar a Canaán. Ya, entonces, si tomas esa fecha y calculas, algunos han calculado 40 más 1, 40 más 1, 50, 50, 50, y han llegado a un interesante número que exactamente que Jesús, cuando lo invitaron a Jesús en Lucas 4, 16, cuando entró le pidieron a Jesús, ¿se recuerdan? Disculpe que estoy yendo muy rápido, no estoy leyendo todo. Le dijeron que se ponga de pie en la sinagoga para leer. ¿Y qué leyó? Isaías 61. Dijo, he venido para abrir los ojos a los ciegos. ¿Qué más? Da libertad. Sacar de la cárcel a los presos. Da libertad a los esclavos. Hoy día, dijo, se ha cumplido esto delante de vosotros. Hoy es el día aceptable del Señor. El día agradable al Señor. Ese lenguaje que Jesús usó es lenguaje de jubileo. Y si tú calculas todos los jubileos desde el inicio del mundo y vas para atrás de Éxodos hasta la creación y calculas hasta Cristo y de Cristo calculas 2000 años más, que son 50 jubileos más, llegas a 120 jubileos, que es exactamente 6000 años, y llegas a 2027. Otros calculan con 49 años. Otro amigo que yo tengo ha hecho un estudio y me dio toda su presentación, muy interesante, no he terminado de digerirlo, y él llega a 2028, y dice que hay un año de diferencia. O sea, si usas 50 o usas 49, llegas a la misma fecha. Yo no sé exactamente cómo, por eso estoy estudiando, pero lo importante es, algunos dicen 2031. Me han acusado a mí de decir 2031 Jesús viene. Nunca he dicho eso, nunca lo he creído tampoco. Pero me han acusado muchas veces. Los que acusan no les interesa si es verdad o no es verdad, les gustan acusar, es su profesión. Acusadores de los hermanos. ¿Viene de dónde? El padre de los mentirosos. Entonces, una vez un pastor, un presidente de campo, hablé con él y él me dijo, usted ya no es adventista. Pastor, ¿y por qué dice eso? No, usted ya lo sacaron de la iglesia. ¿Y de dónde? ¿Quién le mintió eso? ¿Quién le dijo? No, yo escuché. ¿Y no le interesa la verdad? Si le interesa la verdad, le dije, ahorita lo llamamos al presidente de la división. No era esta división. Voy a llamar al presidente de la división y usted pregúntele si soy adventista y si no soy pastor ordenado de la iglesia adventista. No tenemos que llamar al presidente. Entonces, ¿es la verdad o no es la verdad? No es la verdad, dice. Ya, no lo repita, por favor. ¿Ya? O sea, entienden la situación. Los que repiten rumores es que le gustan repetir. Y no les interesa saber si es verdad o no es verdad, porque después se destruye su posibilidad de mentir. Entonces, hasta ahora Dios ha sido misericordioso conmigo y no ha cambiado nada, toda mi membresía y todo es igual, pero puede ser que algún día cambie, pero ahorita Dios me ha protegido eso, para que yo siga predicando y tenga la apertura. Entonces, lo que tenemos aquí es que si vamos a llegar a la verdad, y si amamos la verdad, tenemos que escudriñar cada cosa que escuchamos. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar, algunos dicen que 2031 llega 2000 años después de que Cristo murió. Pero cuando fue bautizado Jesús y se paró a leer las Escrituras, Él mismo anunció que ese año era año de jubileo. ¿Están entendiendo? Yo puedo calcular, decir, 2000 años de 31 son 2031. Ahora, yo personalmente creo que 2027, 2028 es más cerca a la verdad que 2031 y 43, porque he revisado la cronología y he revisado los jubileos y me llegan a 2027, 2028, por ahí. Pero Dios va a cortar los tiempos.
Ese no es el año que estamos diciendo que va a venir Jesús. Porque si Dios acorta el tiempo en misericordia, va a ser antes. Yo no puedo decir qué año va a venir Jesús. Puedo decir, más o menos se van a acabar los 6,000 años, más o menos en 2027 o 28. Eso es lo que yo creo. Pero yo no sé si va a venir Jesús en ese año. Puede ser que sea un poquito después, que no esté entendiendo bien, o puede ser que sea un poquito antes, que Dios acorte los tiempos. Lo que estoy diciendo es que ya no nos falta 100 años. Y si vamos a estar listos, y si Roma se está preparando, y los reyes de la tierra se están preparando, y la reina dominical ya se preparó a nivel mundial, perdona, tengo que estar despierto. Y lo que dice Jesús en Marcos 13, último versículo, Jesús dijo: lo que le digo a ustedes, a todos le digo, velad. Y si me voy a preparar para formar parte del fuerte pregón, yo no puedo estar durmiendo ahora. Mira, hay muchos hermanos evangélicos y pastores evangélicos, hermanos católicos que van a ver este video, porque se va a transmitir a nivel nacional en Bolivia. Se va a transmitir en canales de televisión, en Tigo Star, en todas las ciudades. Va a estar en radio. Entonces, y por internet va a ir a todo el mundo. Quiero decirlo claro, el mundo sabe que algo anda mal. El mundo sabe que hay una crisis mundial. El mundo sabe que la economía está por caer. El mundo sabe que los tiempos y las estaciones están cambiando, que los peces están muriendo, que los pájaros están muriendo. Alguien está envenenando al mundo. Alguien está queriendo destruir. Los científicos saben que pronto va a desaparecer el mundo. Ellos mismos son parte de la ciencia que está desarrollando para destruir el mundo. El mundo sabe. Son los adventistas que no saben. Entonces ellos están buscando soluciones y el pueblo adventista tiene que darle solución al mundo. ¿Cuál es la solución? Cristo viene, prepárate. En el año 2080 yo llegué a trabajar, graduándome de la universidad. Vine con mi esposa a trabajar en el oriente peruano, en Pucallpa. Vine a trabajar y todas las iglesias tenían letreros de la venida de Cristo. Cristo viene, prepárate. No sé si recuerdan algunos de ustedes. Sí, estaba en toda la Unión Incaica, quizás Sudamérica. Estábamos regalando eso por todos lados. Entré con mi padre en la avioneta a un pueblito indígena. ¿Y qué hicieron cuando entramos ahí? Entramos a un pueblito indígena en el Perú. Mi papá, piloto, pastor jubilado, él me enseñó a volar. Voló en el Beni aquí por 10 años y después volvieron a trabajar en el Perú, en el oriente peruano. Yo vine a trabajar con él y cuando entramos a un pueblito nos sacaron flechas. Y nosotros, hoy vamos a morir aquí ahora. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa? Nadie hablaba, unos cuantitos. Y le pregunté, ¿qué está pasando? Es que vinieron otras personas, nos dijeron. Vinieron otras personas, nos prometieron educación, nos prometieron apoyo médico, nos prometieron todo lo que ustedes están hablando. Y después, cuando se llevaron a nuestros jóvenes, los convirtieron todos en esclavos. Algunos escaparon y lograron volver. Los demás todavía están en esclavitud. Y ustedes vienen y nos dicen eso, nosotros queremos matarlos. Por supuesto, ¿no? ¿Se entiende? Pero nosotros, gracias a Dios, mi padre agarró un montón de Cristo viene, prepárate, empezó a repartir. ¿Y qué significa esto? Nuestro Creador está por volver. Buenas noticias. Va a liberar a los esclavos, va a dar vida a los muertos, va a traer a nuestros seres queridos y vamos a estar con Él por la eternidad. Inmediatamente, Chang, bajaron las flechas. Explíquenos la venida de Cristo. Qué lindo. Nos salvó la vida. Hermanos, el mundo sabe que algo anda mal. Quieren saber cómo prepararse. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una labor muy importante y está por iniciar. Estamos entrando en los últimos 7 años de la historia del mundo. Y si no da tiempo ahora, pero Daniel 12 contiene juntamente con Apocalipsis 10, tiene el secreto del libro pequeño que el ángel le dio. Y algún día voy a hacer otra serie, no hay tiempo ahora, perdona, pero lo van a ver en el internet o lo van a ver por televisión. La Iglesia Adventista tiene que entender que estamos entrando ahora a la misión de nuestra vida. La razón por qué nacimos, tenemos que entrar. ¿Ya? Por favor, conságrense al Señor. Dios, cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar, pero no solo perdona,
nos limpia ¿de cuánta maldad? De toda maldad. Ese es el deseo de Dios, erradicar la mundanidad del pecado de nuestras vidas, colocar su Espíritu sobre nosotros, que estemos bajo el control completo de Dios, y en esa forma podremos salir al ser ungidos. Y termino con esto. El primer ungimiento de la lluvia temprana fue cuando Jesús fue ungido como nuestro sacerdote. El segundo ungimiento viene cuando llega la lluvia tardía. ¿Sabes cuál va a ser el ungimiento? Él va a ser ungido como Rey de Reyes. Ahorita es nuestro sumo sacerdote. Va a ser ungido como Rey de Reyes. Y cuando caiga la lluvia tardía, Satanás va a saber que Dios acepta la evidencia que hay un pueblo listo para cerrar el conflicto de los siglos. Y con gran rabia, Satanás va a salir a hacer guerra contra el pueblo porque sabe que su última oportunidad se cerró. Entonces hay que cumplir la prédica del fuerte pregón, bajo gran oposición del enemigo, que directamente va a escuchar noticias del oriente y va a salir con gran rabia. Pero el Señor es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él va a ganar la batalla y lo va a hacer con su pueblo. Y tú y yo queremos formar parte de ese fuerte pregón. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Vivimos en un tiempo que, para muchos, pasa desapercibido entre la rutina, el ruido constante de la información y las preocupaciones cotidianas, pero que, desde una perspectiva espiritual profunda, está cargado de significado solemne y decisivo. No se trata simplemente de una etapa más en la historia humana, sino de un periodo que demanda discernimiento, sensibilidad y una atención constante a las señales que se manifiestan tanto en el mundo exterior como en el interior del ser humano. La idea central gira en torno a que la humanidad no se encuentra en un estado neutro, sino en un momento de transición en el que cada decisión, cada pensamiento y cada actitud adquieren un peso mayor del que comúnmente se percibe. En este contexto, se hace énfasis en que el tiempo actual es uno de preparación, no en el sentido superficial de acumular bienes o conocimientos temporales, sino en la preparación del carácter, de la mente y del espíritu, entendiendo que lo que se forma ahora tendrá repercusiones que trascienden lo inmediato. Por ello, se insiste en que no es prudente vivir de manera descuidada o indiferente, como si nada estuviera en juego, porque precisamente lo que define este tiempo es la urgencia silenciosa que muchos no alcanzan a percibir. Al observar el estado del mundo, se pueden notar múltiples indicios que apuntan hacia una condición de inestabilidad creciente, tanto en lo moral como en lo social y espiritual, lo cual no debe interpretarse únicamente como decadencia, sino como una señal de que se está llegando a un punto culminante en el desarrollo de la historia humana. Esta condición no surge de manera repentina, sino que es el resultado de una acumulación progresiva de decisiones colectivas que han ido alejando a la humanidad de principios fundamentales de verdad, justicia y rectitud. Sin embargo, más allá del análisis externo, se recalca que el verdadero foco debe estar en la experiencia personal, ya que el peligro más grande no radica en los eventos visibles, sino en la tendencia del corazón humano a acomodarse, a normalizar lo incorrecto y a perder la sensibilidad espiritual. En este sentido, el llamado no es a la alarma superficial ni al miedo paralizante, sino a una vigilancia consciente, a un estado de alerta que permita discernir lo verdadero de lo falso, lo esencial de lo trivial y lo eterno de lo pasajero. Este tipo de atención no es algo que se logre de manera automática, sino que requiere disciplina, reflexión y una conexión constante con principios superiores que orienten la vida. Uno de los aspectos más relevantes de este tiempo es la ilusión de seguridad que predomina en muchos ámbitos, donde las personas tienden a confiar en estructuras humanas, sistemas establecidos o avances tecnológicos como si estos pudieran garantizar estabilidad permanente. Sin embargo, se advierte que esta confianza puede convertirse en un obstáculo, ya que desvía la atención de lo verdaderamente importante y crea una falsa sensación de control. La historia ha demostrado repetidamente que las bases humanas son frágiles y que aquello que parece firme puede desmoronarse con rapidez cuando no está sustentado en principios sólidos. Por esta razón, se enfatiza la necesidad de desarrollar una fe consciente, no basada en emociones momentáneas o tradiciones heredadas, sino en una convicción profunda que permita mantenerse firme incluso en medio de la incertidumbre. Este tipo de fe no es pasiva ni conformista, sino activa, reflexiva y en constante crecimiento, lo que implica un esfuerzo continuo por comprender, aplicar y vivir de acuerdo con lo que se considera verdadero.
A medida que el tiempo avanza, también se intensifica la distracción, no solo en términos de entretenimiento o información, sino en la forma en que las prioridades se desordenan y lo urgente desplaza a lo importante. Se plantea que una de las estrategias más efectivas para mantener a las personas en un estado de descuido no es necesariamente a través del error evidente, sino mediante la saturación de lo superficial, de modo que la mente permanezca ocupada, pero no enfocada en lo esencial. En este contexto, estar atentos implica mucho más que observar eventos externos, significa cultivar una vida interior sólida, desarrollar la capacidad de silencio, de reflexión profunda y de autoevaluación honesta. Este proceso no siempre es cómodo, ya que implica confrontar debilidades, reconocer errores y asumir responsabilidad personal, pero es precisamente a través de este ejercicio que se fortalece el carácter y se adquiere claridad. La atención constante, entonces, no es una carga, sino una herramienta que permite vivir con propósito, evitando la deriva que caracteriza a quienes viven sin dirección consciente. Se resalta que este tiempo también está marcado por una oportunidad única, ya que así como existen riesgos y desafíos, también hay una apertura especial para el crecimiento, la transformación y la renovación interior. No se trata de un mensaje pesimista, sino de una invitación a reconocer la seriedad del momento sin perder de vista la esperanza que lo acompaña. La atención constante no es solo una medida preventiva, sino una actitud que permite aprovechar cada circunstancia como una oportunidad de aprendizaje y desarrollo. En lugar de reaccionar de manera impulsiva o superficial, se propone una vida guiada por la intención, la coherencia y la búsqueda de lo verdadero. De esta manera, el tiempo presente deja de ser simplemente un escenario de incertidumbre y se convierte en un espacio de decisión, donde cada persona tiene la posibilidad de definir el rumbo de su vida y de alinearse con principios que trascienden lo inmediato. En la continuidad de esta reflexión, es importante comprender que la atención constante a la que se hace referencia no es simplemente un estado de alerta ocasional, sino una disposición permanente del ser, una actitud que se cultiva día tras día y que transforma la manera en que se percibe la realidad. Este tipo de vigilancia no está motivado por el temor, sino por la comprensión de que el tiempo presente tiene implicaciones profundas y que cada instante posee un valor que muchas veces se subestima. Se señala que uno de los mayores peligros de esta época es la tendencia a postergar lo esencial, bajo la ilusión de que siempre habrá más tiempo para corregir, cambiar o profundizar en lo espiritual, cuando en realidad esa seguridad no está garantizada. Esta postergación se manifiesta de múltiples formas, en decisiones que se aplazan, en convicciones que no se asumen plenamente, en hábitos que no se transforman, y en una vida que se vive en piloto automático, sin una conciencia clara de su propósito. Por ello, se insiste en que el momento oportuno es siempre el presente, y que cada día debe ser considerado como una oportunidad irrepetible para avanzar en la formación del carácter y en la consolidación de una vida coherente con principios elevados. Otro aspecto que se destaca es la necesidad de discernimiento, especialmente en un tiempo donde la información es abundante, pero no necesariamente verdadera o edificante. Se advierte que no todo lo que parece correcto lo es, y que muchas ideas, aunque atractivas o populares, pueden desviar sutilmente del camino correcto. Este discernimiento no se desarrolla de manera automática, sino que requiere un ejercicio constante de reflexión, comparación y análisis, siempre a la luz de principios que no cambian con las circunstancias. La mente, en este sentido, debe ser educada para no aceptar todo de manera pasiva, sino para examinar, cuestionar y evaluar con profundidad. Esto implica también una responsabilidad personal, ya que no es suficiente depender de lo que otros dicen o interpretan. Cada individuo debe asumir el compromiso de buscar la verdad por sí mismo, de manera sincera y perseverante. En este proceso, se hace evidente que la superficialidad es uno de los principales obstáculos, ya que impide llegar a conclusiones sólidas y fomenta una fe frágil, fácilmente influenciable por el entorno. A medida que se profundiza en esta temática, también se resalta la importancia del dominio propio, entendido como la capacidad de gobernar los pensamientos, las emociones y las acciones en armonía con lo que se reconoce como correcto. En un tiempo donde se promueve la gratificación inmediata y la satisfacción de los impulsos como norma, el autocontrol se convierte en una virtud fundamental. No se trata de una restricción negativa, sino de una herramienta que permite vivir con libertad real, evitando la esclavitud de los hábitos dañinos o de las decisiones impulsivas.
Este dominio no se logra de manera instantánea, sino que es el resultado de un proceso consciente, en el que se ejercita la voluntad y se fortalece la determinación. La atención constante juega un papel clave en este aspecto, ya que permite identificar a tiempo las inclinaciones que podrían llevar a errores, y tomar decisiones más sabias antes de que sea demasiado tarde. De esta manera, la vida deja de ser una reacción a las circunstancias y se convierte en una expresión deliberada de principios bien establecidos. También se aborda el tema de la sensibilidad espiritual, la cual tiende a disminuir cuando no se cultiva adecuadamente. Se describe como, con el paso del tiempo, es posible acostumbrarse a lo incorrecto, hasta el punto de que deja de generar incomodidad o cuestionamiento. Este proceso es gradual, por lo mismo, peligroso, ya que no siempre es evidente cuando está ocurriendo. Por esta razón, se enfatiza la necesidad de mantener una conexión constante con aquello que eleva y purifica la mente, de manera que se preserve la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Esta sensibilidad no es una cuestión emocional únicamente, sino una percepción profunda que permite reconocer la verdad incluso en medio de la confusión. Para desarrollarla, se requiere tiempo, dedicación y una disposición sincera a ser transformado, lo cual implica dejar de lado la autosuficiencia y reconocer la necesidad de guía. En este sentido, la atención constante no solo protege, sino que también abre la puerta a una experiencia espiritual más profunda y significativa. Por último, se hace énfasis en que el tiempo actual no solo exige vigilancia individual, sino también una influencia positiva hacia los demás. La vida de cada persona, consciente o inconscientemente, impacta a quienes la rodean, y en un contexto donde muchos viven sin dirección clara, el ejemplo se convierte en una herramienta poderosa. No se trata de imponer ideas, sino de reflejar con coherencia aquello que se cree, de manera que otros puedan ver una alternativa diferente a la superficialidad predominante. Este testimonio no requiere perfección absoluta, pero sí autenticidad y un compromiso real con el crecimiento personal. La atención constante, entonces, no es un ejercicio aislado, sino una forma de vida que se manifiesta en todas las áreas, desde las decisiones más íntimas hasta las interacciones más cotidianas. Así, el tiempo presente, con todos sus desafíos, se convierte también en una oportunidad para influir de manera positiva y contribuir a un entorno más consciente y alineado con principios que trascienden lo inmediato. Al continuar profundizando en la naturaleza del tiempo en el que vivimos, se hace cada vez más evidente que no se trata simplemente de una etapa caracterizada por cambios externos, sino de un momento en el que se está produciendo una intensificación de conflictos tanto visibles como invisibles, donde las decisiones humanas adquieren una relevancia trascendental. Se plantea que existe una lucha constante entre principios opuestos, una tensión que no siempre es percibida de manera consciente, pero que influye profundamente en la dirección de la vida individual y colectiva. Esta lucha no se limita a grandes eventos históricos o sociales, sino que se manifiesta en lo cotidiano, en los pensamientos, en las elecciones aparentemente pequeñas y en las motivaciones internas que guían el comportamiento. Por ello, la atención constante no es un lujo ni una recomendación opcional, sino una necesidad vital para no ser arrastrado por corrientes que, aunque sutiles, pueden desviar progresivamente del camino correcto. En este sentido, se invita a reconocer que la neutralidad es, en realidad, una ilusión, ya que cada persona, de manera consciente o inconsciente, está tomando una posición a través de sus acciones y decisiones. En este contexto, se resalta que uno de los elementos más determinantes es la formación del carácter, entendida no como una construcción superficial basada en la imagen externa, sino como la consolidación de principios internos firmes que guían la vida en cualquier circunstancia. El carácter no se forma en momentos aislados de crisis, sino en la repetición constante de decisiones que, con el tiempo, establecen patrones sólidos de pensamiento y conducta. Por ello, se enfatiza que no se debe esperar a situaciones extremas para definir quién se es, ya que en realidad esas situaciones solo revelan lo que ya se ha construido previamente. Esta perspectiva lleva a comprender que el tiempo presente es crucial, porque es ahora cuando se están estableciendo las bases que determinarán la respuesta ante los desafíos futuros. La atención constante permite identificar aquellas áreas que necesitan ser fortalecidas, aquellas debilidades que podrían convertirse en puntos de caída, y trabajar en ellas antes de que se manifiesten en circunstancias más complejas.
Otro aspecto fundamental que se aborda es la relación entre la verdad y el engaño, especialmente en un tiempo donde la línea entre ambos puede volverse difusa. Se advierte que el engaño no siempre se presenta de manera evidente o grosera, sino que muchas veces se disfraza de verdad parcial, de ideas atractivas que contienen elementos correctos, pero que, en su conjunto, conducen a conclusiones erróneas. Este tipo de engaño es particularmente peligroso. Por ello, se insiste en la importancia de una comprensión profunda de la verdad, que no se limite a conocimientos superficiales, sino que esté arraigada en la experiencia y en la reflexión constante. La atención constante permite detectar inconsistencias, cuestionar lo que no está claro y evitar aceptar sin análisis aquello que podría tener consecuencias negativas. En este proceso, se requiere humildad, ya que reconocer la posibilidad de estar equivocado es el primer paso para corregir el rumbo y acercarse más a la verdad. Asimismo, se pone énfasis en el papel de las decisiones individuales dentro del marco más amplio de la historia humana, destacando que, aunque muchas veces se perciba la vida personal como algo aislado, en realidad cada acción contribuye, de alguna manera, al desarrollo general de la sociedad. Esta perspectiva otorga un sentido de responsabilidad que va más allá de lo inmediato, invitando a considerar el impacto de las decisiones no solo en el presente, sino también en el futuro. La atención constante, en este caso, implica vivir con una conciencia ampliada, entendiendo que cada elección tiene un peso y que no es indiferente el camino que se tome. Esto no debe interpretarse como una carga paralizante, sino como una oportunidad para vivir de manera más intencional, sabiendo que incluso las acciones más pequeñas pueden tener un significado mayor del que se percibe en el momento. Se destaca que en medio de este tiempo de definiciones y desafíos, también existe una invitación constante a la transformación, a no conformarse con el estado actual, sino a avanzar hacia una vida más coherente, más consciente y más alineada con principios elevados. Esta transformación no es automática ni ocurre sin esfuerzo, sino que requiere una disposición genuina a cambiar, a aprender y a crecer. La atención constante es el medio por el cual se puede identificar aquello que necesita ser transformado, evitando la complacencia y el estancamiento. En lugar de ver el tiempo presente como una amenaza, se propone entenderlo como un escenario de oportunidad, donde cada persona tiene la posibilidad de redefinir su vida y orientarla hacia un propósito más profundo. Así, la vigilancia deja de ser una carga y se convierte en una expresión de sabiduría, una herramienta que permite vivir con claridad, firmeza y esperanza en medio de un mundo cambiante. Al seguir desarrollando esta línea de pensamiento, se vuelve imprescindible comprender que el tiempo presente no solo exige una atención constante hacia lo externo, sino también una vigilancia profunda del mundo interior, donde se gestan las verdaderas decisiones que definen la vida. Muchas veces se pone énfasis en los eventos visibles, en las señales externas o en las circunstancias globales, pero se recalca que el núcleo de todo radica en la condición del corazón y de la mente, ya que es allí donde se determina la dirección real de la existencia. La persona puede aparentar estabilidad, convicción o incluso espiritualidad, pero si en su interior hay descuido, autosuficiencia o falta de sinceridad, tarde o temprano esas condiciones se manifestarán. Por ello, se insiste en la necesidad de una autoevaluación constante, no desde la culpa o la condena, sino desde una búsqueda honesta de coherencia, donde cada pensamiento y cada motivación sean examinados a la luz de principios superiores. Este ejercicio requiere tiempo, silencio y disposición para enfrentar la verdad personal, lo cual no siempre es cómodo, pero es esencial para evitar el autoengaño, que es uno de los peligros más sutiles y persistentes de este tiempo. En este mismo sentido, se destaca que uno de los mayores desafíos de la actualidad es la tendencia a vivir de manera fragmentada, separando lo espiritual de lo cotidiano, como si fueran dimensiones independientes que no se afectan mutuamente. Sin embargo, se plantea que esta división es artificial y perjudicial, ya que la verdadera experiencia espiritual debe integrarse en cada aspecto de la vida, desde las decisiones más trascendentales hasta las acciones más simples del día a día. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay.
saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living. This wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living. This wish had been enough for you to stay. La atención constante implica precisamente esa integración, donde no hay momentos desconectados de los principios que se consideran verdaderos, sino una continuidad que se refleja en la forma de pensar, de hablar, de actuar y de relacionarse con los demás. Esta coherencia no solo fortalece el carácter, sino que también brinda estabilidad en medio de la incertidumbre, ya que la vida deja de depender de las circunstancias externas y se fundamenta en convicciones internas sólidas. De esta manera, el tiempo presente deja de ser una serie de eventos desconectados y se convierte en un proceso continuo de crecimiento y definición. Otro punto que cobra relevancia es la influencia del entorno, tanto en su dimensión social como cultural, y la manera en que éste puede moldear, muchas veces de forma inconsciente, la forma de pensar y de actuar. Se advierte que no todo lo que es común o aceptado es necesariamente correcto y que existe una presión constante, a veces sutil, para conformarse a estándares que pueden estar alejados de principios elevados. Esta presión no siempre se presenta de manera directa, sino que se filtra a través de ideas, tendencias, valores y estilos de vida que, con el tiempo, pueden parecer normales incluso cuando no lo son. En este contexto, la atención constante se convierte en una herramienta indispensable para no perder la identidad ni la dirección, permitiendo evaluar el entorno sin dejarse absorber completamente por él. Esto no implica aislamiento ni rechazo absoluto, sino una participación consciente, donde se mantiene la capacidad de discernir y de elegir de manera deliberada qué influencias se aceptan y cuáles se rechazan. Asimismo, se hace énfasis en la importancia de la perseverancia, especialmente en un tiempo donde la constancia parece ser cada vez más escasa y donde se valora lo inmediato por encima de lo duradero. Se señala que la formación del carácter y el crecimiento espiritual no son procesos rápidos ni lineales, sino que implican avances, retrocesos, aprendizajes y ajustes constantes. En este camino, es fácil desanimarse, perder el enfoque o incluso cuestionar el sentido del esfuerzo, pero es precisamente en esos momentos donde la atención constante cobra mayor relevancia. Mantenerse firme no significa no fallar nunca, sino tener la capacidad de levantarse, aprender y continuar, sin perder de vista el objetivo final. Esta perseverancia se alimenta de la convicción, de la claridad de propósito y de una visión que va más allá de lo inmediato, entendiendo que cada paso, por pequeño que parezca, contribuye a un proceso mayor de transformación. Se destaca que vivir atentos en este tiempo también implica desarrollar una sensibilidad hacia las oportunidades que se presentan, no solo para el crecimiento personal, sino para el servicio hacia los demás. En un mundo donde predomina el enfoque individualista, se recuerda que la vida adquiere un sentido más pleno cuando se orienta hacia algo más grande que uno mismo. La atención constante permite reconocer momentos en los que se puede actuar, ayudar, orientar o simplemente acompañar a otros en sus propios procesos. Este tipo de sensibilidad no surge de manera automática, sino que se cultiva a través de una vida consciente, donde se aprende a mirar más allá de uno mismo y a percibir las necesidades que existen alrededor.
De esta manera, el tiempo presente deja de ser solo un escenario de preparación individual y se convierte también en un espacio de influencia positiva, donde cada persona puede aportar, desde su lugar, a la construcción de una realidad más alineada con principios elevados y duraderos. Al avanzar en esta reflexión, se hace cada vez más claro que el tiempo en el que vivimos no solo requiere atención, sino una transformación profunda en la manera en que se concibe la realidad, el propósito de la vida y la responsabilidad individual. No basta con reconocer que se trata de un periodo significativo, es necesario interiorizar esa comprensión hasta el punto de que influya directamente en las decisiones cotidianas, en las prioridades y en la manera en que se enfrenta cada circunstancia. Se plantea que uno de los mayores errores es vivir como si el tiempo fuera ilimitado, como si siempre existiera una oportunidad futura para corregir lo que hoy se descuida, cuando en realidad cada día que pasa es una parte irreversible del proceso de formación del carácter. Esta perspectiva invita a valorar el presente con mayor profundidad, no desde la ansiedad, sino desde la conciencia de que cada momento tiene un potencial que puede ser aprovechado o desperdiciado. La atención constante, en este sentido, no es una carga adicional, sino una forma de vivir con intención, donde cada acción está alineada con un propósito claro y definido. En este mismo marco, se resalta la importancia de la sinceridad personal, entendida como la capacidad de reconocer la propia condición sin justificaciones ni autoengaños. En un tiempo donde la apariencia muchas veces prevalece sobre la autenticidad, existe el riesgo de construir una imagen que no corresponde con la realidad interna, lo cual genera una desconexión que, con el tiempo, debilita la integridad del individuo. Se advierte que el autoengaño es especialmente peligroso porque no siempre es evidente, y puede manifestarse en pequeñas concesiones, en excusas aparentemente razonables o en la tendencia a minimizar aquello que debería ser tomado con seriedad. La atención constante permite detectar estas actitudes a tiempo, antes de que se conviertan en hábitos arraigados. Este ejercicio de sinceridad no busca generar culpa, sino abrir la puerta a una transformación genuina, donde la persona puede avanzar desde la verdad, sin máscaras ni ilusiones. En este proceso, se reconoce que el crecimiento no es posible sin una base de honestidad, ya que solo al identificar correctamente la condición actual se puede trazar un camino hacia el cambio. Otro elemento fundamental que se destaca es la relación entre la prueba y el desarrollo, entendiendo que las dificultades no son simplemente obstáculos, sino oportunidades para revelar y fortalecer el carácter. En el contexto actual, donde muchas veces se busca evitar el esfuerzo o el sufrimiento, se recuerda que es precisamente en las pruebas donde se manifiestan las verdaderas convicciones. La atención constante permite enfrentar estas situaciones con una perspectiva diferente, no como eventos aislados o injustos, sino como parte de un proceso que tiene un propósito formativo. Esta manera de entender la dificultad transforma la experiencia, ya que en lugar de reaccionar de manera impulsiva o negativa, se puede responder con paciencia, reflexión y determinación. De esta forma, cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer, para ajustar aquello que no está alineado y para consolidar aquello que ya ha sido aprendido. Asimismo, se hace énfasis en la necesidad de desarrollar una vida de disciplina, no como una imposición externa, sino como una elección consciente orientada al crecimiento. La disciplina es presentada como un puente entre la intención y la acción, ya que muchas veces se tienen buenas intenciones, pero sin una estructura que las sostenga, estas no se traducen en cambios reales. En un tiempo donde la inmediatez y la comodidad son altamente valoradas, la disciplina puede parecer incómoda o innecesaria, pero en realidad es una herramienta esencial para mantener el enfoque y avanzar de manera consistente. La atención constante fortalece esta disciplina, ya que permite identificar distracciones, corregir desviaciones y mantener la dirección incluso cuando las circunstancias no son favorables. Este proceso no es rígido ni mecánico, sino dinámico y adaptable, siempre guiado por principios claros que dan sentido a cada esfuerzo. El tiempo presente también está marcado por una creciente polarización, donde las posturas tienden a definirse con mayor claridad y donde cada persona, consciente o inconscientemente, va tomando una posición. Este fenómeno no debe ser visto únicamente desde una perspectiva social o política, sino también espiritual, ya que refleja una tendencia hacia la definición de principios y convicciones. La atención constante permite navegar este contexto con claridad,
evitando caer en extremos innecesarios o en posturas adoptadas sin reflexión. Se invita a desarrollar una comprensión profunda, que no dependa de la presión del entorno, sino de una convicción personal bien fundamentada. De esta manera, la vida deja de ser una respuesta a las circunstancias y se convierte en una expresión consciente de principios que han sido cuidadosamente considerados y asumidos. Así, el tiempo en el que vivimos, con toda su complejidad, se revela no solo como un desafío, sino como una oportunidad única para definir quién se es y hacia dónde se dirige la vida. A medida que se profundiza aún más en la comprensión del tiempo presente, se hace evidente que uno de los aspectos más críticos es la manera en que se percibe la urgencia espiritual, ya que muchas personas tienden a reaccionar únicamente ante lo inmediato y visible, ignorando aquello que, aunque no se percibe con los sentidos, tiene consecuencias mucho más duraderas. Se plantea que la verdadera urgencia no siempre se manifiesta en eventos dramáticos o evidentes, sino en el silencioso paso del tiempo y en la acumulación de decisiones que, poco a poco, van moldeando la vida. Esta perspectiva invita a replantear la manera en que se priorizan las cosas, reconociendo que lo verdaderamente importante no siempre es lo que más llama la atención, sino aquello que contribuye a la formación interna y al desarrollo del carácter. La atención constante, entonces, se convierte en una forma de sensibilidad hacia lo esencial, permitiendo identificar lo que realmente merece tiempo, energía y dedicación, en contraste con aquello que, aunque atractivo, carece de valor duradero. En este sentido, se destaca que uno de los mayores desafíos es la lucha contra la indiferencia, una condición que puede instalarse de manera gradual y que tiene el poder de adormecer la conciencia hasta el punto de que lo importante deja de percibirse como tal. La indiferencia no siempre es una negación activa de la verdad, sino muchas veces una falta de respuesta, una pasividad que permite que el tiempo pase sin producir cambios significativos. Esta condición es especialmente peligrosa porque no genera una alarma inmediata, sino que actúa de manera silenciosa, debilitando la sensibilidad espiritual y reduciendo la disposición al cambio. La atención constante es el antídoto contra esta tendencia, ya que mantiene viva la conciencia, despierta el interés por lo trascendente y motiva a la acción. No se trata de vivir en un estado de tensión permanente, sino de cultivar una actitud de presencia, donde cada momento es vivido con intención y significado. Otro aspecto que cobra relevancia es la relación entre la fe y la práctica, entendiendo que no es suficiente sostener creencias teóricas si éstas no se traducen en una vida coherente. En el contexto actual, existe el riesgo de reducir la experiencia espiritual a conceptos, discursos o expresiones externas, sin que haya una transformación real en la manera de vivir. Se enfatiza que la verdadera fe se manifiesta en las decisiones diarias, en la forma en que se enfrentan los desafíos, en la manera en que se trata a los demás y en la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. La atención constante permite evaluar esta coherencia, identificando posibles contradicciones y trabajando para alinearlas. Este proceso no es inmediato ni sencillo, pero es esencial para evitar una vida superficial, donde las convicciones no tienen un impacto real. La práctica, en este sentido, se convierte en el terreno donde la fe se prueba, se fortalece y se hace visible. Asimismo, se hace énfasis en la importancia de la vigilancia frente a las pequeñas concesiones, aquellas decisiones aparentemente insignificantes que, con el tiempo, pueden tener un impacto considerable. Se advierte que raramente los grandes desvíos ocurren de manera repentina, por lo general, son el resultado de una serie de elecciones menores que, poco a poco, van alejando del camino correcto. Estas concesiones pueden justificarse fácilmente, ya que no parecen graves en el momento, pero su acumulación puede debilitar el carácter y reducir la claridad espiritual. La atención constante permite detectar estas tendencias desde el inicio, evitando que se conviertan en hábitos arraigados. Este nivel de vigilancia no implica una obsesión, sino una conciencia clara de que cada decisión cuenta y que la integridad se construye en los detalles. El tiempo presente también invita a una renovación constante, a no conformarse con el nivel alcanzado, sino a buscar un crecimiento continuo. Existe el peligro de caer en la rutina, incluso en lo espiritual, donde las prácticas se vuelven mecánicas y pierden su significado original. La atención constante ayuda a evitar este estancamiento, promoviendo una experiencia viva, dinámica y en constante desarrollo.
Esta renovación no depende de factores externos, sino de una disposición interna a aprender, a profundizar y a avanzar. En este proceso, se reconoce que siempre hay espacio para mejorar, para comprender más profundamente y para vivir de manera más coherente. Así, el tiempo en el que vivimos no solo demanda vigilancia, sino también una actitud de crecimiento permanente, donde cada día es una oportunidad para avanzar un poco más en la dirección correcta. Al llegar a este punto de la reflexión, se hace necesario integrar todos los elementos previamente expuestos y comprender que el tiempo en el que vivimos no puede ser abordado de manera fragmentada, sino como una totalidad que involucra la mente, el carácter, las decisiones y la relación con lo trascendente. Se presenta la idea de que la vida no es una serie de momentos aislados sin conexión entre sí, sino un proceso continuo en el que cada experiencia, cada pensamiento y cada acción contribuyen a la construcción de una identidad que, con el tiempo, se vuelve firme y definida. En este contexto, la atención constante deja de ser una recomendación teórica y se convierte en una necesidad práctica, en una forma de vivir que permite mantener claridad en medio de la confusión y firmeza en medio de la incertidumbre. Se enfatiza que no es suficiente tener momentos ocasionales de reflexión o conciencia, sino que se requiere una consistencia que atraviese todas las áreas de la vida, de modo que lo que se cree, lo que se piensa y lo que se hace estén en armonía. En este mismo sentido, se destaca que uno de los mayores peligros de este tiempo es la desconexión entre el conocimiento y la acción, donde se pueden comprender ciertos principios, incluso aceptar su validez, pero no llevarlos a la práctica de manera concreta. Esta desconexión genera una ilusión de progreso que en realidad no produce cambios reales, y que puede llevar a una falsa sensación de seguridad. Se advierte que el conocimiento, por sí solo, no transforma, es la aplicación constante lo que produce resultados visibles y duraderos. La atención constante permite cerrar esta brecha, recordando continuamente la necesidad de vivir de acuerdo con lo que se ha comprendido, evitando que las convicciones queden relegadas a un plano meramente intelectual. Este proceso requiere intención, disciplina y una disposición a actuar incluso cuando no resulta cómodo o conveniente, entendiendo que el crecimiento real implica esfuerzo y compromiso. A medida que se contempla el panorama general, también se resalta la importancia de la claridad de propósito, ya que en un tiempo donde abundan las distracciones y las opciones, es fácil perder el rumbo y vivir sin una dirección definida. Se plantea que cada persona debe tener una comprensión clara de hacia dónde se dirige su vida, no en términos únicamente materiales o temporales, sino en relación con valores y principios que trascienden lo inmediato. Esta claridad no surge de manera automática, sino que es el resultado de una búsqueda consciente, de una reflexión profunda y de una evaluación constante de las prioridades. La atención constante es fundamental en este proceso, ya que permite ajustar el rumbo cuando es necesario, evitando desviaciones prolongadas que pueden tener consecuencias significativas. Vivir con propósito no elimina los desafíos, pero proporciona un marco que da sentido a cada experiencia, permitiendo enfrentar las dificultades con mayor estabilidad y determinación. Otro aspecto clave que se presenta es la necesidad de mantener una actitud de humildad, especialmente en un contexto donde el conocimiento y la información están ampliamente disponibles, lo cual puede generar una sensación de autosuficiencia. Se advierte que la verdadera comprensión no produce orgullo, sino una mayor conciencia de la necesidad de seguir aprendiendo y creciendo. La humildad permite reconocer las propias limitaciones, estar abierto a la corrección y mantener una disposición constante al cambio. Sin esta actitud, la atención constante se debilita, ya que la persona puede llegar a pensar que ya ha alcanzado un nivel suficiente y dejar de vigilar su vida con la misma intensidad. Por el contrario, la humildad mantiene viva la sensibilidad, permitiendo un crecimiento continuo y evitando el estancamiento. Se concluye que el tiempo en el que vivimos, con todas sus complejidades, desafíos y oportunidades, es un escenario en el que cada persona está siendo llamada a una vida más consciente, más intencional y más alineada con principios que no dependen de las circunstancias cambiantes. La atención constante no es simplemente una estrategia para evitar errores, sino una forma de vivir con profundidad, con propósito y con una perspectiva que va más allá de lo inmediato.
Se trata de una invitación a despertar, a no vivir en automático, a no dejar que la rutina o la indiferencia definan la dirección de la vida, sino a asumir un papel activo en la propia formación y en la manera en que se responde al tiempo presente. Así, cada día se convierte en una oportunidad significativa, no solo para prepararse, sino para vivir de manera plena, consciente y coherente, entendiendo que lo que se construye ahora tiene un valor que trasciende el momento y se proyecta hacia un futuro que, aunque no siempre visible, está siendo definido en cada decisión tomada. En medio de todo lo que se ha expuesto, surge una verdad profundamente consoladora y poderosa. Aunque el tiempo en el que vivimos es solemne y lleno de decisiones trascendentales, no es un tiempo destinado al miedo, sino a la paz consciente que nace de vivir en armonía con lo correcto. La vigilancia constante no es para generar ansiedad, sino para producir seguridad interior, una seguridad que no depende de lo que ocurre afuera, sino de la firmeza de lo que se ha construido dentro. Cuando una persona decide vivir con propósito, con sinceridad y con atención, comienza a experimentar una tranquilidad que no puede ser alterada fácilmente por las circunstancias externas. Es una paz que no es superficial ni momentánea, sino profunda, estable y real, porque está basada en una relación viva con principios eternos. Esta paz ha sido prometida de manera clara: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 2:27. Aquí se revela que existe una diferencia entre la paz que el mundo ofrece, temporal, frágil y dependiente de las circunstancias, y una paz superior, que permanece incluso en medio de la incertidumbre. Esta promesa no es solo una idea, sino una realidad que puede experimentarse cuando se decide confiar, cuando se deja de vivir en la preocupación constante por el futuro y se aprende a descansar en la certeza de que cada paso puede ser guiado si se vive con atención y entrega sincera. No se trata de ignorar la realidad, sino de enfrentarla con una perspectiva diferente, con la convicción de que no se está solo en el proceso. Además, se recuerda que el llamado a estar atentos no es una carga imposible de llevar, sino una invitación acompañada de ayuda, de guía y de fortaleza. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y esforzaos. 1 Corintios 4:13, no es una orden vacía, sino un llamado que incluye la capacidad de responder. Cada persona tiene la posibilidad de mantenerse firme, no por sus propias fuerzas únicamente, sino porque hay un apoyo disponible para todo aquel que lo busca con sinceridad. Esta verdad cambia completamente la perspectiva, porque transforma la vigilancia en una experiencia de crecimiento, no de presión, de confianza, no de temor. Por eso, en lugar de ver este tiempo como algo abrumador, se puede entender como una oportunidad extraordinaria para vivir de manera diferente, para experimentar una paz que muchos anhelan pero pocos cultivan. Cuando se vive con atención, con fe y con una disposición constante a crecer, la mente se aquieta, el corazón se fortalece y la vida adquiere un sentido mucho más profundo. No importa cuán incierto parezca el entorno, siempre es posible encontrar tranquilidad en medio del proceso, porque la verdadera estabilidad no proviene de lo que cambia, sino de aquello que permanece. Al comprender todo esto, el corazón puede descansar con una certeza firme: no estamos viviendo este tiempo sin dirección ni propósito, sino dentro de un marco donde cada experiencia, cada desafío y cada decisión tienen un valor eterno. La invitación no es a vivir con temor por lo que pueda venir, sino a vivir con confianza en medio de cualquier escenario, sabiendo que hay una guía segura para quienes deciden caminar con atención y sinceridad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Esta promesa revela un principio profundo: la paz no es algo que simplemente llega, sino algo que se cultiva al enfocar la mente en lo correcto, al mantener la confianza y al no permitir que las circunstancias desvíen el corazón. También se nos recuerda que no hay necesidad de cargar con el peso de la ansiedad, porque existe una invitación directa a soltar las preocupaciones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Filipenses 4:6-7. Esta es una paz que va más allá de la lógica humana, una paz que protege, que sostiene y que permanece incluso cuando no todo está claro. Vivir atentos, entonces, no significa vivir tensos, sino vivir conectados,
confiados y alineados con una fuente que nunca falla. Por eso hoy la invitación es clara y poderosa: no vivas distraído, pero tampoco vivas angustiado; vive despierto, pero en paz; vive con propósito, pero con confianza. Este es el equilibrio que transforma la vida, donde la atención constante se une con la tranquilidad profunda, y donde el presente deja de ser una carga para convertirse en una oportunidad llena de significado. Cada día es una nueva ocasión para comenzar, para ajustar, para crecer y para experimentar una paz real que no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que se ha establecido dentro del corazón. Gracias de todo corazón por quedarte hasta el final de este video. Tu tiempo, tu atención y tu disposición para reflexionar son muy valiosos. Si este mensaje habló a tu vida, te animamos a seguir apoyando este ministerio, compartiendo este contenido con otros y dejando tus comentarios, ya que cada palabra que escribes puede ser de bendición para alguien más. Sigamos creciendo juntos, aprendiendo y caminando en este tiempo con propósito y esperanza. Que Dios te bendiga abundantemente hoy y siempre.